ya estamos no sé si es el primer culto aquí en el templo de este año. No, ahora ya hemos tenido otros. Ya, entonces yo ando bien. Pues vamos a orar, hermano. Vamos a orar y vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo en este día y siempre, ¿verdad? El tema que vamos a tocar es un tema, la verdad, un poco fuerte, pero necesario. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias esta mañana por permitirnos estar ya, Señor, en tu casa. Ministranos, háblanos de acuerdo a tu voluntad, Padre eterno, que hoy podamos ser ministrados, podamos ser, Señor, tocados por tu Espíritu Santo. Echa fuera todo aquello que no es tuyo, todo aquello que no viene de ti, Señor, y que no haga daño a ni un hermano, Señor, las obras del mal. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Trae revelación y sabiduría a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues bendecimos la vida de nuestros hermanos que ya están acá, ¿verdad? Los hermanos de Comalcalco, los hermanos de Puebla, los hermanos de Libertad, Cunduacán también, cuatro lugares donde tenemos hermanos de Viva la Familia, ¿verdad? Y hermanos, vamos a estar hablando, como sabemos, ¿verdad? Este año, gracias, este año, sí, por favor. Este año es el año de la reivindicación. Pero debemos nosotros, bueno, el Señor pues ponía en mi corazón la palabra irreivindicable. Y esa palabra irreivindicable pues está fuerte. Pero antes el tema es el irreivindicable Satanás. Que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, vamos a ver por qué quiere el pastor hablar de este tema. O por qué el Señor nos da o nos dio este tema para compartirlo. ¿Cuál es el propósito de ese tema? Número uno, usted como iglesia debe saber quién es su enemigo. Amén, hermano. Debemos saber quién es nuestro enemigo. A veces la gente, en verdad, pelea contra su esposo, contra su esposa, contra los hijos, contra el vecino, en el trabajo. Hermano, pero esos no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo, si usted está peleando contra su esposo o contra su esposa, o contra el suegro, contra la suegra, está mal enfocado su pelea. La pelea no es contra ellos. Amén. La pelea es contra huestes, contra principados, contra gobernadores, contra potestades. ¿Estamos aquí, hermano? ¿Cuál es el propósito entonces? Que usted y yo conozcamos y aprendamos a discernir, hermanos, cómo ataca y cómo seduce el enemigo. Amén. Porque cada uno de ustedes, y también yo, somos atacados y a veces seducidos por Satanás. Otra vez, que el Señor lo reprenda. Pero en lugar de a veces de decir Satanás, voy a decir enemigo, ¿verdad? Por el innombrable. No, ese ya es otro. Debemos aprender entonces, hermanos, nosotros a discernir palabras, actitudes, pensamientos y hasta intenciones semejantes a las de nuestro enemigo. Primero en nosotros, porque a veces puede ser que digamos alguna palabra, tengamos alguna actitud, tengamos alguna intención o tengamos, hermanos, algún pensamiento que viene de Satanás. No, pastor, yo no. Oiga lo que le digo, aprendamos.
Porque puede, pero no, eso es mi esposa, hermano. No yo. Hermanito, también usted. ¿Entiendes? No, hermano, esos son mis hijos, pero no, como padre no. ¿Cómo no, mi hermano? También. A veces decimos palabras, tenemos actitudes, tenemos pensamientos e intenciones parecidas a las que tuvo el diablo, a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Nosotros y otros también. Entonces también debemos discernir. ¿Sí me estoy explicando con esto? ¿Verdad? Entonces, número 4. Que valoremos, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Dónde nos tiene hoy? Que no perdamos por nada lo que el Señor nos ha dado. El perdón, el entrar en su presencia y otras cosas que vamos a ir analizando. También, hermanos, que vigilemos. La Biblia dice que velemos y oremos, porque nuestras intenciones al servir sean sanas. Que cuando servimos lo hagamos por amor al Señor, no por comercio, no por ganancias deshonestas, no por otras cosas, ¿verdad? Para aparecer en primera plana. El pastor no dijo que yo ayudé, y como no dijo, me enojo, a mí nunca me toma en cuenta. Cuidado, porque eso fue una de las cosas que el diablo le pasó. Su intención al servir no fue la correcta. Y vamos a ministrar liberación. Ay, Padre Santo, el pastor va a poner la mano y va a reprender demonios. Sí, vamos a reprender al diablo, hermano. Al diablo, no a usted, pues. A los demonios, no a usted. Y que el Señor libere nuestras vidas de toda cosa que no sea de Él. Amén. ¿Cuántos quieren liberación? Estar libres para el Señor. Entonces, ministraremos liberación, cobertura, o sea, protección sobre nuestras vidas por medio de la palabra del Espíritu Santo y la gracia divina. Ese es el propósito. Ya el Señor también nos va a ir dando, ¿verdad?, cuál es el propósito, otros propósitos. Entonces, ¿estamos claros, hermanos, con el tema? Amén. Ok, ese es el propósito. Sí, pues, porque algunos dicen, ¿por qué vamos a hablar del diablo? ¿Por qué no hablamos de otra cosa más bonita? Sí, pues, pero es bueno que hablemos para saber, primero que nada, hermanos, el tema es el irreivindicable. Le voy a poner el innombrable, pero ese es otro personaje, ¿verdad? El irreivindicable, Satanás. Porque, hermanos, él es irreivindicable. ¿Y qué cosa es eso, pastor? ¿Con qué se come? Porque ya nos ha explicado qué es la reivindicación, pero ahora, ¿qué es? Alguien que es irreivindicable, hermanos, es alguien que no puede ser reivindicado, no puede ser restaurado, no puede ser perdonado, no puede devolvérsele al lugar que tenía antes. Y como el enemigo, pues, es irreivindicable, quiere que mucha gente también lo sea. Y no se dan cuenta. No lo piensan así. Una persona irreivindicable es alguien que no puede reclamar algo a lo que cree tener derecho. El diablo no tiene derecho ya a que se le vuelva otra vez al lugar donde estaba. No se puede argumentar en favor de ese algo o de ese alguien. Señor, perdona al diablo, Señor. No. Por eso ya no, el Señor no dice que oremos por él. Y hay personas también que la Biblia dice que por las cuales no debemos orar bien. Eso está fuerte, pero eso es otro punto. Pero por Satanás no tenemos por qué orar. Tenemos que decirle al Señor que lo reprenda. Amén. Y discernir. Y cuidarnos. Porque anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quienes come la serpiente? A los que están centrados en lo humano, a los que ponen su mirada solamente en lo humano, en lo terrenal,
Acuérdense que le dijo el Señor a la serpiente, ¿cómo le dijo? ¿Cuál va a ser la comida de la serpiente? Polvo. ¿Y polvo qué es? Ok, pero el polvo representa, hermanos, humanismo. Porque nosotros somos hechos ¿de qué? Del polvo de la tierra. Entonces todo aquel que se queda en el nivel terrenal, en el nivel del humanismo, pensamientos, actitudes, todo en lo terrenal, todo en lo humano, solamente piensa en las cosas de la tierra, pues ese es almuerzo de Satanás, se lo desayuna el enemigo. ¿Sí me explico? Pero los que, hermanos, vamos desarrollándonos y vamos a un nivel espiritual, ¿verdad? Ya recibimos a Cristo en nuestro corazón y empezamos a crecer, el enemigo no nos puede hacer daño. Sí nos puede tratar, ¿verdad?, de tentar, de seducir, de engañar. Amén. Ok. Irreivindicable es que no puede reclamar nada para sí. No puede recuperar lo que por razón de dominio, cuasidominio u otro motivo le pertenecía. Es decir, algo que era de él, o que casi era de él, o que se le había conferido, le pertenecía, no lo puede reclamar ya, no lo puede recuperar. ¿Sí me explico con todo esto, man? ¿De quién estamos hablando? ¿Mande? Del enemigo, ¿verdad? Ok, entonces como cristianos debemos reconocer, hermanos, y debemos conocer el mundo espiritual que nos rodea. Nosotros aquí vemos y decimos, no, pues todo está limpio, gracias a Dios. Usted se va a acostar, hermanos, a su camita y usted ve la cama, la sacude, ¿verdad? Sí sacuden su cama. Hay que sacudirla por los alacranes, por cucarachas. ¿No le ha espantado alguna vez, man? ¿Sí? Entonces, hay que sacudirla por las arañas. Y resulta, hermanos, que nosotros así a simple vista no vemos. Pero resulta que en las cabeceras y en las sábanas hay ácaros. Una vez dije áscaros y se rieron los hermanos. ¿Por qué le digo? Es que da asco, pues. A ver. Y son tan pequeñitos que no los vemos. En el aire hay microorganismos. Ya ve el virus este que anda pegando, man. No se ve. Yo ni me di cuenta, hermano, cuando mi familia se fue a Chontalpa y trajeron tamal. No vi el virus cuando me lo comí. Le pegó una mordida que al tamal que hasta así hizo el virus, pero sí me pegó. Entonces, no se ven. Igual pasa con lo espiritual. No lo vemos, pero sí existe. Amén. Entonces, debemos conocer el mundo espiritual que nos rodea, porque así como hay ángeles que nos ministran de parte de Dios, porque aquí, hermanos, hay ángeles de Dios, pero también podrían estar los ángeles del mal acechando. Por eso el uso del velo, porque nosotros entramos a un mundo espiritual y la mujer se pone el velo porque eso es una señal de que la mujer está reconociendo una autoridad. ¿Sí me explico? Yo dije, ahorita me estoy acordando que dije que íbamos a conseguir unos velos y eso. Ay, hasta ahorita me estoy acordando. Ahora, existen fuerzas diabólicas que quieren contaminarnos, que quieren engañarnos para no estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia, de la novia. Ese es uno de los propósitos del maligno, ¿sí? Del mal, del diablo, de Satanás, de Lucifer, que el Señor lo reprenda, hermanos, que es engañarnos, contaminarnos. No pasa nada, no nos contamina esto. ¿Cuál es el problema? Y entonces la persona cree, ¿verdad? Le cree al diablo. No te preocupes, no te pasa nada.
Y entonces nos engaña, nos seduce, nos contamina, y va a venir el Señor y no va a encontrar preparado a mucha gente. Y la Biblia dice, ¿sí?, que el diablo es el que engaña. ¿A quién engañó primero? No. ¿Pero a quién engañó primero? A la serpiente. A los ángeles, ¿verdad? Engañó ángeles. A ellos fue primero que los engañó. Ahorita lo vamos a ir viendo. Es que usted se me adelanta, hermano. Estas fuerzas del mal están dirigidas por Satanás, ¿sí?, quien fue creado por Dios, pero se rebeló. Porque mire, hermano, Dios hace su creación perfecta. Las criaturas de Dios son hechas perfectas y son hechas, hermanos, con la capacidad de decidir, con la capacidad de decisión. Nosotros podemos decidir entre el bien y el mal. Y llega el momento, por eso algunos preguntan, ¿verdad? Pero si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué permitió que el diablo llegara hasta ahí? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué? Porque las criaturas, eso significa que Dios, hermanos, nos deja a nuestro libre albedrío si queremos obedecerle o no. Por eso una iglesia, un pastor, un ministro, no puede, ¿verdad?, estar obligando a la gente. Tiene que ser si ya decidió recibir a Cristo en su corazón, a partir de ahí, para adelante. Amén. Entonces, sí me expliqué con eso de que las criaturas de Dios llega el momento en que tienen que, pasan por momentos de decisión. Satanás también pasó por ese momento, porque él mismo fue seducido, ¿sí? Lo contrataron. ¿Pero quién, pastor? Es que, hermanos, en el mundo espiritual no solamente es Satanás, arriba de él está la iniquidad, que también se le llama maldad y se le llama Babilonia, hablando espiritualmente. La iniquidad, hermanos, no es un sentimiento. La maldad no es un sentimiento, aunque se manifiesta. La maldad es un espíritu, es una potestad. ¿Cuántos me están entendiendo? Y eso lo vamos a ver en la Biblia, hermano. Vamos a ir entonces. Aunque la aparición de Satanás en el Antiguo Testamento se inicia con la caída de Adán, porque nosotros cuando empezamos a leer la Biblia, en el capítulo 3 encontramos que ahí aparece la serpiente, Satanás, ¿verdad? Y entonces, hermanos, pero no es ahí donde inicia su trayectoria. Su estado original de santidad, porque, hermanos, Satanás era alguien que vivía en santidad. Su estado original era de santidad, no era maligno. Por eso nosotros tenemos que, hermanos, cuidar lo que el Señor nos ha dado, porque nos ha apartado para Él. Y nosotros somos santos, imperfectos, pero somos santos. Pastor, sí, hermano, le estoy, por eso la enseñanza. Santidad no es perfección. Santidad es estar apartado para Dios. Desde que usted recibió a Cristo, usted fue apartado para Dios y fue santificado. Amén. El Señor ya le ve como un recipiente, como un vaso útil para su servicio. Amén. Entonces, Satanás, su estado original de santidad fue antes que Adán y Eva, antes que fueran creados Adán y Eva. Y eso está aquí en Isaías 14, 11 al 23, Ezequiel 28, 11 al 19, pero se lo voy a poner acá.
Isaías 14:13, ahí dice, mire, ¿tú qué decías en tu corazón? Ahí está hablando de Satanás. ¿Qué dijo él? Subiré al cielo, porque estaba allá. Entre los grandes estaba. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Allá se encontraba. Ese fue su origen. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estoy hablando de dónde estaba antes. Amén. Ahorita vamos ahí, nada más estoy. Ezequiel 28:13, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste antes que Adán y Eva. Hermanos, él estuvo en el huerto del Edén. ¿Cómo ves? Antes. Y luego dice acá, tú querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Dónde estaba? En el santo monte de Dios. Estaba entre las piedras de fuego, dice, te paseabas. O sea que, mire hermano, ahorita me voy a ir avanzando. Entonces, para explicar todo esto, necesito decirle que en lo espiritual existen jerarquías. Hoy vamos a aprender algo. Y yo necesito que usted esté pendiente y si quiere puede tomar una captura de pantalla, los que están acá, o una foto de lo que tenemos aquí. La creación angélica se divide en, oiga bien, primero hay serafines y luego hay querubines, luego hay arcángeles y luego ángeles. Amén. Está Dios, pues, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Altísimo, por arriba, ¿verdad? El Padre, Hijo y Espíritu Santo, serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Los serafines, vamos a hablar un poquito de los serafines. Nada más para que usted tenga un panorama. No lo va a poder copiar rapidito como quisiera, ¿verdad? Pero ya que usted vaya al Facebook y vea, ¡pum!, le puede poner. O de todas maneras mañana lo vamos a estar. ¿Qué es serafines? Los serafines, hermanos, significa esa palabra, saraf, significa serpiente ardiente. Y luego pueden arder o asolar, pueden cocer, consumir, destruir. La palabra saraf tiene que ver con fuego, incendiar, pueden prender y pueden quemar, dice. Los serafines alaban continuamente al Señor y dicen: santo, 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 santo. Imagínense, hermano. Y no están en la lucha libre, sino que es al Señor que le están diciendo: santo, santo. ¿Sí? Isaías capítulo 6, usted lo puede ver, ahí está la cita. Anoten la mala cita, sí. Luego, rodean, los serafines rodean y están más cerca del trono de Dios. Los serafines, hermana Yuri, están alrededor del trono de Dios, dice. Pero no solamente alrededor, también los serafines están, a ver, esos no son. Bueno, es la jerarquía más elevada en cuanto a ángeles. Los serafines son los que están más cerca de Dios. Es la jerarquía más alta. Tienen 6 alas. Sirven a Dios en su trono. Esos son los serafines. Y acá, por eso les dije que es saraf, porque viene de esa palabra hebrea. Se mueven en el fuego de Dios que sirve para purificar. El significado de su nombre nos habla de personajes que se mueven dentro del fuego.
¿Sí? Los serafines. Y uno de ellos tomó un carbón encendido del altar y tocó la boca de Isaías para limpiarlo de iniquidad y pecado. Porque Isaías, hermano, aunque era un profeta, todavía de su boca era inmunda, fíjese. Yo no sé, ¿verdad? Pero hay gente que sí es cristiana, incluso hasta pastores, ministros, que todavía se les sale una mala palabra. Isaías, cuando vio al Señor, creo que es capítulo 3 de Isaías o el capítulo 6, dice: y yo, el día que murió el rey tal, capítulo 6, el día que ría, entonces ría se manda. El día que murió el rey Ezequías, parece que es, yo, Isaías, vi al Señor, dice. Usías, el rey Usías. Ese día vi yo al Señor, dice. Y luego dice que hermanos, cuando lo vio dijo: ay de mí, porque soy hombre inmundo y habito de labios inmundos, y habito entre un pueblo de labios inmundos. O sea que Isaías dijo: yo todavía digo cosas que no debo decir, y el pueblo también. Y un serafín tomó, ¿cómo dice ahí? Entonces volvió a salir uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Ay, padre, hermano. Algunos van a tener que, Señor, ponerle un pedazo de carbón encendido en la boca, para no decir mentiras, para no andar hablando mal de otros, ¿verdad? Para no andarle chiflando a las chamacas cuando pasan. ¿Qué otra cosa? Para no andar pecando con la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermano, pero era Isaías. Estoy hablando de los serafines, ¿verdad? Ya me voy a meter en otro tema, pero no. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Satanás era un querubín. Entonces, ahora venimos con los querubines. Un querubín son protectores, cubren con sus alas. Los querubines, hermanos, esa es su función. ¿Sí? Y luego, en las cortinas entre el lugar, ya ve que está el atrio, lugar santo y lugar santísimo. En las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo, habían bordados querubines. ¿Sí? En la cortina habían, ¿cómo se llama? O sea, pues era bordado, los serafines. ¿Y por qué? Porque, hermanos, los serafines son protectores de puertas dimensionales. ¿Usted sabe que hay puertas dimensionales? ¿Saben lo que es una puerta dimensional? Esta es una puerta dimensional, el templo. La casa de Dios, que el Señor... ¿Por qué? Porque aquí estamos en lo terrenal y empezamos a adorar y empezamos a alabar. ¿Y a dónde entramos? A lo espiritual. ¿Cómo, hermano? Cuando usted empieza a sentir bonito y empieza a sentir la presencia de Dios, usted entró a lo espiritual y de pronto usted siente que está ante el trono de Dios. Es una puerta dimensional. ¿Me entiende? Pero no cualquiera puede entrar. Guardadores de secretos. Los querubines guardaban secretos, pero secretos de Dios. A los querubines se les conferían los secretos más íntimos de Dios. A los querubines, hermanos, estaban debajo de la gloria de Dios, estaban debajo del trono, según Ezequiel 28, 14, 26, 31, Ezequiel 10, 19 y Ezequiel 10, 1. Los querubines, hermanos, eran segundos en jerarquía angelical. ¿Quién era primero? Los serafines. Y después seguían los querubines. Tienen 4 alas. No sé si ya se dio cuenta la hermana Yuri, pero tienen 4. 4 alas.
y eran esculpidos en las paredes del templo. Ahí están las citas, Ezequiel 1:6, Primera de Reyes 6:29. Ok, entonces, aquí estaba Satanás, no con ese nombre. Ok, entonces pasamos acá. Cuidan el acceso al árbol de la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor los echó del huerto del Edén y puso querubines con espadas, haciendo así, ¿quién va a pasar? Puso querubines, ¿por qué? Porque ellos son protectores de puertas dimensionales. Por eso mucha gente dice, ¿y dónde quedó el huerto? ¿Y dónde quedó el Edén? Ellos, hermanos, querub, de ahí viene la palabra querubín. En el libro de Ezequiel capítulo 10 se habla ampliamente de ellos. Satanás era un querubín protector, era más sabio que Daniel y ningún secreto le era oculto. Por eso él le decía que él copió todo lo del Señor, lo copia. Ya les he dicho eso, ¿eh? Es un copión. O sea, es lo mismo, pero más barato, dice. Haz de cuenta que es similar, pero ese es en lo del mal. Luego vienen los arcángeles. Y los arcángeles, hermanos, son jefes de ángeles. Arca significa jefes o príncipes de ángeles. ¿Ok? Viene de arcángelos, ángel principal. Principal, príncipe. ¿Sí? Jefe de los ángeles, príncipe de los ángeles. Por eso cuando Daniel oraba, le dice, y el príncipe Miguel vino en mi ayuda. Significa gobernante, regir. Él gobierna a los ángeles, los arcángeles. Miguel es arcángel, es guerrero, tiene ángeles a cargo y pelean las batallas de Dios. El arcángel Miguel manda a los ángeles, claro, por órdenes de Dios. Miguel, el príncipe que vela sobre los hijos de Israel, Daniel 12:1. Todo esto, estas son enseñanzas, hermanos, pero las estoy ocupando ahorita como una introducción. ¿Me entienden? Como una introducción. Todavía estoy en la introducción. Mire, ya llevo media hora. Vela sobre nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual. O sea que Miguel, hermanos, envía ángeles a guardarnos a nosotros. No crea que porque su mecha, como dijo el de la película, es que yo soy duro de matar. No, hermano, es que el Señor nos ha guardado. Si no, yo ya estuviera sin vida, porque sin mano y sin pie, estuviera yo muerto. Y usted, quién sabe de cuántas les ha librado el ángel de Jehová. Amén. Velan sobre nosotros. Ellos son una jerarquía menor que los querubines. Tienen 2 alas. Los arcángeles. Los ángeles no tienen alas, hermano. Yo no sé quién le ha visto alas, pero si le han visto alas, entonces no era un ángel. Vamos a avanzar. La Biblia dice, Miguel el arcángel contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Lo sabía usted eso? Allá lo dice Judas. Ahorita vamos a ver. Pero un arcángel, que es Miguel, peleó contra Satanás, que es un querubín. Pero ahorita vamos a ver esto. Miguel, el arcángel, no se atrevió a maldecir a Satanás. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque Satanás es otro nivel es una autoridad, pero del lado del mal. Pero no
no lo maldijo, como hay mucha gente, ¿verdad? Y la Biblia lo dice, que hay gente que es ignorante y que se pone a maldecir al diablo. ¿No han conocido a alguien por ahí que diga grosería en contra del diablo y que lo maldiga y porque son ignorantes, pues? Porque nosotros no deberíamos hacer eso. Como al que sacaron de la iglesia y llegó bravo a su casa y le dice, ¿por qué me sacaron? Es que tú dices, ¿cómo va? Como todos los hermanos, de que el Señor reprenda al diablo, dijo el pastor. Sí, dice él, y dice que el 10 de mayo el diablo, dice. Y dice, ¿cómo le va? Pero sí que estamos todos en contra de él, dijo. Sí, pero no se debe maldecir así. ¿Qué fue lo que dijo Miguel? Miguel dijo, que el Señor te reprenda, le dijo. Y esto lo deberíamos nosotros ocupar, hermano. Usted ve la actitud de su esposa o de su esposo, no lo grite, ¿verdad? Y tampoco le diga, sino dése la vuelta y despacito, el Señor te reprenda, diablo. Pero al diablo. No le diga diablo a su esposo, ni diabla a su esposa. Porque esos no son los enemigos. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Pero sí repréndalo. Despacito, bajito, porque si no se va a armar el pleito más grande. ¿Cómo me dijiste? ¡Ah! ¿Sí me entiendes? Entonces, el Señor te reprenda, le va a decir. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ok, sí estamos entendiendo, vámonos. Ríase, pero entiéndalo. Satán era un ser caído. Había sido un querubín mayor en jerarquía que un arcángel. Entonces, hay serafines, luego ¿qué hay? Querubines, y luego hay arcángeles, y luego vienen los ángeles. Y aquí están los ángeles verdes, los ángeles azules. No, eso es otra cosa. ¿Qué significa ángel, hermano? Significa traer nuevas, significa mensajero. También, hermanos, un pastor es un ángel. ¿Ves? Porque cuando el Señor le dice, dile al ángel de la iglesia de Éfeso, no está hablando de un ángel, de Gabriel, por ejemplo. No, está hablando del pastor, ¿sí? Del mensajero. Y a veces, hermano, hay ángeles que llegan a nuestra casa en forma humana y no sabemos qué son. Dice que a veces hospedamos ángeles sin saber que eran ángeles. Tremendo, ¿ah? Dios también los usa para ministrar al pueblo de Dios. Daniel 9, 21, 22. También los usa para explicar visiones, porque Daniel no entendía las visiones y le mandaron al ángel Gabriel para que le explicara. Daniel 8, 16. Para anunciar las buenas nuevas también, Lucas 1, 19. Gabriel visitó a María con mensaje de Dios y también le llevó instrucciones de parte de Dios. Entonces, yo lo que estoy tratando aquí en esta introducción de hoy domingo, de este tema, porque lo vamos a estar tocando hasta el miércoles, y si no lo termino el miércoles, voy a tener que usar el jueves para darlo en el discipulado. Pero ¿por qué? Porque es importante que nosotros, hermanos, aprendamos de lo espiritual. Amén. Amén. No permita que el enemigo le ay, qué rico sueño, sí. No, tranquilo. Póngale atención. ¿Quién era entonces Satanás? Era un querubín. Eso era. ¿Okay? No, pero a él, pues, él era. Pero en ese tiempo que estaba en ese estado del querubín, estaba en santidad. ¿Me entiendes? Estaba en un lugar privilegiado, hermanos. Satanás fue creado por Dios, como nosotros fuimos creados por Dios. Pero Satanás fue creado como Lucifer, que es una luz bella, una luz hermosa. Isaías 14, 12 dice,
¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Eso de hijo de la mañana no era una grosería como hoy que tú eres un hijo de la mañana. No, hijo de la mañana es una luz bella. ¿Sí? Pero otra versión, como la versión del oso. Esa versión del oso ya les he explicado, ¿verdad? Es una Biblia que era Reina Valera, pero que venía con un oso comiendo miel. Estaba así parado y estaba comiendo la miel de un panal. Esa era una Biblia que sí sale todavía, pero ahorita con toda la tecnología que hay, hermano, ya está en digital. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿De dónde cayó, hermano? Entonces, pero si Dios lo creó, pero él tenía la capacidad para decidir. Por eso le decía en el principio, nosotros debemos tener cuidado qué decisiones tomamos. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes en la casa del Señor que habitar en lugares de maldad, dice la Biblia. Satanás prefirió, hermano, Lucifer prefirió. ¿Qué prefirió? Los lugares oscuros, de tinieblas, porque allá lo mandaron a estar en la presencia de Dios. Entonces cuando viene ese pensamiento, no voy a ir a la iglesia, el diablo ¿qué dice? ¿Qué cree que te hace así? Te pone un montón de like. Dice, qué bien, estoy de acuerdo contigo. ¿Sí me explico con eso? Luego, mire, él era un ser angélico con la jerarquía de querubín protector. Ezequiel 28:14, tú querubín grande protector. Era querubín grande, era el más grande de todos. Estaba en el segundo puesto. Yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Luego la Biblia en las Américas dice, tú querubín protector de alas desplegadas, alas enormes, cubrías. Hermano, qué tan hermoso era este Luzbel o ese Lucifer. Era hermoso. Estoy diciendo era. Y todavía, hermano, se presenta como un ángel de luz. ¿Sí lo saben eso? Que él se presenta como un ángel de luz. Puede presentarse para seducir, para tentar o para llevarnos a algo mal, diciéndonos, hablándonos bonito, con un mensaje agradable. Entonces debemos tener cuidado. Los querubines eran símbolos de la presencia del Señor, ya que su gloria se manifestaba entre ellos, hermano. Eso lo dice el diccionario Baño. Satanás es llamado lucero de la mañana en las versiones en español, pero en la versión King James, que es la versión en inglés, se le conoce con el nombre de Lucifer, y en hebreo como Heilel. Heilel, hermano, que significa portador de luz. Por eso le decía que él se presenta como un ángel de luz, como un mensajero de lo bueno. Cuidado, no le hagas caso al pastor. Mira, el pastor exagera. Hay que llevar la religión, pero ve, tranquilo, no exageres. Así es. Entonces te trae un mensaje aparentemente de luz. Estrella de la mañana. Con ese nombre también se designa al rey de Babilonia y a Satanás. Estos nombres: Heilel, lucero de la mañana, Lucifer. El Señor lo reprenda. Amén. Ok, estamos avanzando. Bien, me quedan 10 minutos más o menos. Ahora, aquí, hermanos, y aunque ya no voy a ocupar los 10 minutos, pero mire, Ezequiel 28:12. Esto a mí me impactó.
a mí, no sé, espero yo que en el Señor, que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento. Pero dice, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¿A quién le están hablando aquí? Primero, a Ezequiel le está diciendo el Señor, al profeta Ezequiel. Ezequiel, componte un canto, un poema, un poema o un canto triste. Y comienza a cantarlo. Tú eras el sello de la perfección. Eras lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. O sea, componte un canto, una lírica. Eso significa, aquí se le voy a poner, pues, ya me dice, usted no me está creyendo. Elegía es una composición lírica de tono melancólico, en la que el yo lírico lamenta la muerte de una persona. Catástrofes, lamenta la catástrofe, lamenta las guerras, o lamenta los amores o los desamores, etc. Esa es una elegía. ¿Qué le está diciendo entonces el Señor a Ezequiel? Ezequiel, componte un canto triste, porque Dios se lamentó, ¿sí? Acá hay una versión que dice, entona una canción triste por el rey de Tiro. Entona una canción triste. ¿Para quién? Para Satanás. ¿Cómo le vamos a cantar a Satanás? Claro, nosotros no vamos a cantarla, pero está hablando, hermanos, le dice, componte un canto, un poema triste, porque Dios, hermanos, está expresando su dolor, su tristeza, porque es lamentable que alguien que estuvo, hermanos, tan cerca de Dios, haya caído. ¿Sí me estoy explicando? Es lamentable cuando alguien, hermanos, que era un mensajero o que estaba en la presencia de Dios, de pronto ya no sirve al Señor, ya no está en su presencia. A Satanás, a Luzbel, a Lucifer le pasó. Pero a Dios no le gustó, no crea usted que no le dolió. ¿Sí me estoy explicando? Porque le dice a Ezequiel, hijo de hombre, cántate una canción triste. Porque es irreivindicable, ya no se va a reivindicar, ya no hay restauración para él, ya no hay medicina para su enfermedad, ya no hay cura para su pecado. Y mucha gente, hermanos, llega el momento en que ya no hay cura para ellos. Porque mire, la blasfemia contra el Espíritu Santo ya no es reivindicable. ¿Sí saben eso? Que el que ofende o el que rechaza la acción poderosa del Espíritu Santo, hermanos, llega el momento que ya no puede dar marcha atrás. Ya no puede y ya no quiere. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, es el pecado, ¿qué? Irreivindicable, el pecado imperdonable. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Hay mucha gente que ya no va a volver al Señor, hermano. Estamos orando, pero es entendible que hay gente que no va a querer con el Señor. Ahora, hay gente que es sensible y dice, yo voy a volver al Señor, sí voy a volver, quiero volver y volver. ¿Sí? Y van a volver con una actitud diferente. Pero hay gente que regresa con la misma actitud. Por eso, hablando de la irreivindicación, imagínense, hermano, Absalón regresó con su papá, regresó al palacio, regresó a su casa, pues, y al rey, y hermano, pero regresó con una actitud mala. Y fue irreivindicable. Murió entre el cielo y el suelo. Murió colgado.
Y eso dice que el cualquiera que muere así que es maldito, dice. Bueno, entonces, hermano, sí me expliqué con esto, hermano. Sí, pero entonces quiere decir que nosotros debemos orar. No, ya no vamos a orar por el diablo. Es el Señor lo reprenda. Pero es una enseñanza para nosotros. Que si el Señor nos sacó del pecado y nos trajo a su casa, nos trajo para servirle, para adorarle, nos ha dado una nueva oportunidad, vamos a aprovecharla, no vamos a perderla. Amén. Porque aunque hubo un querubín que falló, que cayó, que pecó, hay muchos querubines que no pecaron. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Eso es lo importante. Ahora, Ezequiel 28:13, en el Edén estabas en el huerto de Dios. Dice, toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados, fíjate. Miren cómo estaba vestido querubín, Satanás, Luzbel. El Señor nos ha dado cobertura, hermano. Nos da cobertura a nosotros. Los primores de tus tamboriles y flautas. Quiere decir, hermanos, que Él sabía de alabanza. Cuando lo crearon, hermanos, dice que estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, hermanos, ¿a dónde lo había puesto el Señor? Mire dónde lo había puesto el Señor. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. ¿Quién lo había puesto ahí? Dios. ¿Quién nos ha puesto aquí? El Señor. No fue porque, hermanos, mire, esto lo debemos entender nosotros. No lo va a entender cualquier persona. Debemos predicar, pero no todos se van a convertir. Solamente se van a entregar y a convertir aquellos, hermanos, que desde antes de la fundación del mundo ya estaban predestinados. Hay mucha gente que escucha la palabra y no quiere nada. Sigamos predicando, invitémoslo. Pero si no, hablemosle a otros. Sí me estoy explicando. ¿Por qué, hermano? Porque, mire, el Señor va a añadir a los que han de ser salvos. Eso dice la Biblia en Hechos. El Señor va a añadir a los que han de ser salvos. Quiere decir, lo que yo quiero decir esta mañana es, usted está aquí porque Dios fue el que le encontró a usted. ¿Sí me explico? No usted encontró a Dios. Hermano, al fin encontré al Señor. No. Fue Él el que nos amó primero. No nosotros lo amamos primero. Él hizo que nuestro corazón ¿cómo decirlo? Sensibilizara y viniéramos a Él. Amén. Pero el faraón, ¿qué le pasaba al faraón? Entre más veía los milagros, ¿qué hacía? Su corazón se endurecía más. Y así hay gente. Oyen la palabra, ven los milagros y más se ponen duros. Porque como hay plagas, a mí no me ha dado, y ni tengo que ir al templo porque ni me ha dado. Hay gente así, y usted lo va a escuchar. Que hay gente que a mí ni me ha dado, y eso que no voy al templo. Y a los que han ido al templo, sí, al pastor le pegó, porque anda en pecado, dicen algunos. Entonces, hermano, pero dice el Señor, yo te puse allí, le dice, estabas en el santo monte de Dios. Mire dónde estaba, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras. En tus caminos desde el día que fuiste creado. Pero dice, hasta que la iniquidad se halló en ti. Otras versiones dicen, hasta que la maldad encontró un lugar en tu corazón.
Entonces, nosotros debemos procurar, hermanos, mantenernos para el Señor, sirviéndole bien, buscándolo cada día. No permita que la iniquidad encuentre una cabida para entrar en el corazón. No lo permita. Porque si a Luzbel encontró una regendija y se metió y le echó a perder todo lo que había logrado y la gracia que Dios había derramado sobre él, hermano, cuidémonos. Cuidémonos. Porque el diablo lo que quiere, hermanos, es que como él perdió todo eso, quiere que nosotros perdamos también todo eso. Lo logró con Adán y Eva, porque él estaba en el huerto del Edén. Ya lo leímos, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí es... Ya lo leímos. Que él estaba en el huerto del Edén. ¿Y por qué fue a tentar a Eva? ¿Sabe que Satanás, una de las cosas que hace es que acusa al hombre con Dios, pero también acusa a Dios con el hombre? Porque cuando llegó con Eva, ¿qué le dijo? Así que Dios te dijo que no comieras de ese árbol. Eso no es cierto. No vas a morir. Es que Dios así es. Dios ni lo conoce, pues. Yo sí lo conozco porque estuve allá con él, tío. O sea, hermano, el diablo acusa a Dios con nosotros. ¿Ya te diste cuenta? Dios no te oye. Dios ni te escucha. Eso hay que entenderlo, hermano. Que el diablo llega con Dios, primero nos tienta, nos seduce y pecamos, y entonces ya pecó, ahora sí te voy a acusar y va. Ya viste a tu hijito, ya viste a tu hija, y te estaba alabando hace rato en la iglesia, y mira, ahora anda pero echando lumbre. Él provocó, pero ya te acusó. Y no solamente te acusa ya, sino que en tu mente. Y a veces usa hasta el que vive contigo, a la que vive contigo, como dijo la canción, o a veces hasta a los hijos o a los padres. Por eso le decía que debemos cuidar las palabras, las actitudes, los pensamientos, las intenciones, porque a veces no son las nuestras, sino es del diablo. Se enojó la hermana. ¿Quién le echó fuego a eso? El diablo. Pero el hombre dice, mira, ¿y eso qué es cristiana? A los dos lo está influenciando el diablo, a los dos. Uno lo está usando para acusar, porque el diablo es acusador. Nosotros no somos acusadores. ¿Sí me está entendiendo? Nosotros no somos acusadores. Si alguien se la pasa acusando y acusando y acusando, le voy a hablar con el pastor y le voy a decir, ¿cómo eres tú? ¿Por qué si yo no soy Dios, hermano? Si usted va a venir a hablar conmigo, usted tiene que venir a hablar y decir, pastor, fíjese que yo fallé en esto, fallé en aquello, pequé en esto, pequé en aquello. Pero si empieza a decir, es que mi hijo, es que mi esposa, es que mi esposo, por la culpa de... no, usted está acusando. ¿Sí me estoy explicando, hermano? O sea, tenemos que salir de ese nivel y subir. Bueno, ya vamos a ver. ¿Qué quería hacer? Mire, ¿qué quería hacer el diablo? Lucifer, a ver. Ya lo vimos, ¿verdad? Que dice que quería ser igual a Dios. Quería ser igual a Dios, sin embargo se convirtió en enemigo de Dios. Esa transformación de la perfección a la iniquidad. Es decir, de Lucifer a Satanás. Es su caída que ha dado mediante un proceso desde que lo sacaron del monte de Dios hasta su condenación final. Hermanos, entonces, hoy estamos aquí en el templo. Hoy estamos delante de la presencia del Señor. No perdamos eso. Amén. Aferrémonos a Dios. Porque el enemigo, mire, nosotros sí, yo sí quiero ser igual a Dios y usted también debería querer ser igual a Dios, porque dice la Biblia que debemos llegar a ser a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? A llegar a ser igual que Jesucristo, pero no para desbancar a Dios, ¿me entiende? Y eso es lo que quería hacer Satanás. ¿Qué quería hacer? Hacer a un lado a Dios y sentarse él en el trono. Adóreme a mí. No, nosotros queremos ser igual a Dios.
pero en amor, en perfección, en pureza. ¿Me entienden? Pero el diablo no, él quería ser, ser igual a Dios, pero con otra motivación. ¿Sí me entienden? Es como el que dice, yo quiero ser igual a Dios, y ya empieza a vivir una vida de verdad intachable, pero empieza a juzgar a todo el mundo. Ese ni ora, aquel ni viene a la iglesia, fulano, viera cómo es. Pero ese ya es también una actitud satánica. ¿Me entienden? Por eso la iglesia no debe ser así, porque quiso ser igual a Dios y se convirtió en enemigo de Dios. ¿Cómo nos podemos convertir en enemigo de Dios cuando nosotros, hermanos, empezamos ya a juzgar a todo el mundo? Al hermanito que cayó, mira, ni aguantó. Cuando uno juzga a otro, está poniéndose a uno como mejor que aquel. A veces uno mismo estamos mal y juzgamos a las personas que están bien y saber que no estamos más que ellos. Así es. Entonces, esa transformación, mire, ¿de dónde fue? De la perfección a la iniquidad. Bueno, el Señor nos quiere perfeccionar, ayudar a crecer, a desarrollarnos. Sigamos creciendo, ¿se acuerdan? De bebé a niño, de niño a muchacho, de muchacho a adolescente, de adolescente a joven, de joven a adulto, de adulto a la madurez. Ya tengo hambre. Vamos a orar en esta mañana y a pedirle al Señor que nos ayude.